Muy buenas tardes a todos los asistentes a este importantísimo evento. Magistrado Velilla, muchísimas gracias por la invitación. Doctor López, muchísimas gracias. Y demás entidades organizadoras de este importante foro para el país. Un saludo muy especial a mis colegas de la mesa de diálogo y también al doctor Bustamante, que me alegra verlo después de tanto tiempo de trabajar juntos, especialmente en estos temas tan importantes para el país como es precisamente la generación de conocimiento para Colombia. Bueno, mi intervención y respondiendo a la pregunta precisamente del doctor Bustamante de cómo llegar a un trabajo conjunto y cómo compensar o cómo pagar precisamente el uso o el abuso de los recursos naturales. Quiero, no sé cuántos minutos tenga, me dijeron que podía hablar media hora, 2 horas, 3 horas. 12 minutos. Ok, muchas gracias. Voy a tratar de ser, iba a decir muy breve, pero la verdad yo creo que vale la pena recordar información importante que ha venido generando el país en lo que tiene que ver directamente con el estado de nuestro territorio también y saber de lo que de alguna manera vamos a proponer posteriormente frente a la integración precisamente de este trabajo y de la información que se genera en muchísimas entidades. Quiero comenzar felicitando al magistrado Velilla. No nos conocíamos y lo empecé a conocer a través de las letras, lo empecé a conocer a través de sus sentencias. Y no sé, magistrado, qué tanto usted ha dimensionado el impacto de las sentencias del fallo del Consejo de Estado alrededor del río Bogotá, pero quiero decirle que es mucho más de lo que usted cree. Va mucho más allá de dar ordenanzas o entregar una orden a las entidades públicas, entidades del Estado, o las mismas, el trabajo conjunto con las entidades de control frente a la recuperación del río Bogotá. Cuando uno habla con expertos en estos temas, ellos permanentemente me dicen es que el mismo magistrado yo creo que no había mencionado ese impacto tan importante para Colombia de lo que fue precisamente integrar el ejercicio de las funciones de los diferentes actores alrededor de una cuenca y que va mucho más allá inclusive de la misma cuenca, ¿no? Entonces, no solamente como un eje articulador para el ordenamiento, sino mucho más allá. El tema del territorio va más allá de la misma cuenca. Y algo importantísimo del fallo y del el pronunciamiento del Consejo de Estado fue el tema de la educación, también que quiero resaltarlo, por no nombrar todas las funciones y la organización y los arreglos administrativos que se hicieron. Y fundamental el Ministerio de Educación precisamente en este ejercicio de cómo formamos a los colombianos en la importancia no solamente de la recuperación de los recursos naturales perdidos, sino también de la prevención de los impactos sobre él. Entonces, por lo tanto, invito a los que no han leído precisamente el fallo a leerlo. Es fundamental. Creo que en las clases, cuando nos preguntan cuál es el ejercicio de gobernanza del agua, yo siempre coloco ese ejercicio precisamente de lo que significa una verdadera gobernanza. Y ejercicio de ordenamiento, y un ejercicio de gestión ambiental, y un ejercicio, como ya lo dije anteriormente, de gestión de riesgo y de prevención. En ese análisis, precisamente para el día de hoy, quiero poner como base de este sistema integral de esta política pública a la información. Yo creo que cómo llegar a ese trabajo conjunto es a través de la información. Lo hemos visto en la mañana, en la jornada de hoy, y ahora por la tarde también, a pesar que no lo hemos captado, pero es allí donde se reúne la gestión que todas las entidades hoy día han venido contando
frente a lo que ha sido el estado de los recursos naturales. La información desde todas sus etapas, desde su generación hasta su divulgación. Y en ese análisis, en estos años de qué pasa con la información, yo creo que una de las conclusiones que he sacado personalmente, no tengo fuente, pero es un trabajo que he hecho en estos 2 últimos años, y es que en Colombia no tenemos un doliente de la administración de la información para el desarrollo del país, ¿no? Eso es fundamental. Es algo que lo he venido escuchando de todos los sectores, del sector energético, del sector agrícola, del sector transporte, vivienda, ante la creciente demanda de uso de los recursos naturales. Los institutos o las entidades encargadas de entregar esa información, pues se han visto limitados para entregar la información que realmente requiere el aumento de la demanda. Entonces, cuando los sectores empiezan a hablar de que en Colombia no tenemos información, más que no tener información, es de un ente, no pongámosle todavía ningún título, pero de una organización responsable de administrar la información frente sí o no, por ejemplo, otorgar determinados caudales en una cuenca para una hidroeléctrica o para un sistema de riego o para cualquier industria o cualquier empresa o para las mismas ciudades que se están construyendo o que se están ampliando. Si la cuenca misma tiene esa capacidad de ofrecer esos caudales, no solamente en el año, sino en las temporadas más secas del año, que ya como lo estamos viendo, Colombia tiene suficiente información frente a la variabilidad climática. A eso me refiero, y es que repose inclusive esa información en un solo sitio para precisamente tomar decisiones frente a qué hacer con los recursos naturales en Colombia. El plan de desarrollo actual, yo creo que es un gran acercamiento precisamente para ese trabajo conjunto, y es crear el Consejo Nacional del Agua. Yo le apuesto bastante al Consejo Nacional del Agua. Hay muchos países que tienen institutos del agua o consejos del agua o entidades del agua. Esperamos que este Consejo Nacional del Agua funcione como fue creado, y es precisamente para eso. Pero hablando también con los sectores, me decían, no es suficiente el Consejo Nacional del Agua. Creemos que debe haber una entidad responsable precisamente de lo que dije anteriormente, responsable de conocer ese equilibrio que el mismo doctor Bustamante dice ahora, de ese balance que deben tener los ecosistemas frente al uso de los recursos naturales. Y en ese sentido, quiero decir que la problemática está no necesariamente en la información del agua, pongamos el ejemplo del agua a nivel nacional, de la escala a nivel nacional, sino a nivel puntual y local. Es allí la gran ausencia de información en el país para otorgar o para atender la necesidad de cualquiera de nuestros usuarios de los recursos naturales en Colombia. La escala de esa información ya no es, como lo vimos en las presentaciones de la mañana, ya no es 1 a 1 millón, sino las decisiones son de 1 a 1. ¿No? La escala de 1 a 1 es, yo voy a otorgar ese caudal, ¿qué me va a pasar a la cuenca? O si voy a otorgar este permiso, ¿qué va a pasar con las casas que van a ser construidas en esos humedales? Y viceversa. Entonces, esa capacidad no existe en Colombia todavía, no la tenemos en el país, de atender esa demanda puntual y local. Los institutos de investigación adscritos al gobierno no tienen esa capacidad ni técnica administrativa, ni financiera, ni jurídica para atender a la creciente demanda, como ya dije, de información y de los recursos.
Entonces, por lo tanto, no conocemos el territorio. Entonces, esta mañana veíamos los componentes de infraestructura, territorio, industria, territorio, pero yo me preguntaba, bueno, ¿y territorio? ¿Y qué se encarga? Entonces, por lo tanto, ¿quién se encarga de conocer el territorio y decirnos cómo está el territorio? Esa es la consecuencia, y es que no conocemos el territorio y por lo tanto tenemos que partir para ese equilibrio que el doctor Bustamante dice, para no perder ese equilibrio es conocer el territorio y a partir de allí tomar las decisiones más importantes frente a su uso o su abuso de los recursos que genera. Y como decía Marcela Bonilla también de la UNE esta mañana, el hecho también de desconocer el territorio nos lleva además a aumentar la incertidumbre de qué va a pasar con el territorio, ¿no? Eso es gravísimo también, ¿no? Y no solamente es que no sabemos, ¿no?, cuál es el caudal que se debe otorgar o no en una cuenca, o el balance hídrico que debe tener una cuenca, sino también cuál es la incertidumbre, ¿no?, que la cuenca va a tener en los próximos años frente al cambio climático, o frente al próximo fenómeno del Niño, o frente a un año seco común y corriente como los que estamos viviendo en este momento. Este año tenemos fenómeno del Niño, pero los 3 últimos años lo hemos vivido en unas temporadas muy secas y la incertidumbre de qué iba a pasar pues era altísima, ¿no?, porque precisamente no conocemos esa información. El plan de desarrollo, a pesar de la polémica que hay sobre el plan, nos trae algo importantísimo. Yo creo que nunca en la historia del Plan Nacional de Desarrollo se había hecho un diagnóstico ambiental en Colombia tan grande y tan importante. Invito a que lo revisen a las bases del plan. En el tema ambiental trae una información muy completa para que nos enteremos qué está pasando, y yo traje unos datos que el mismo plan trae. No son datos de nosotros, de comentaristas de los temas ambientales o de las consultores en estos temas, sino precisamente el plan trae esta información y por eso aplaudo el trabajo que se hizo desde Planeación Nacional, porque permitieron que el país conociera muchas de las realidades de la información que ellos vienen levantando en el país. Por ejemplo, el título precisamente del componente de crecimiento verde es, precisamente se me fue aquí, es crecimiento económico en una senda ambientalmente insostenible, ¿no? Ese es el título. Y entonces dice, debido a que la riqueza total se está agotando, el indicador de ahorro neto ajustado del Banco Mundial, que es usado como una medida de sostenibilidad de las economías, muestra la verdadera tasa de ahorro en una economía después de considerar el agotamiento de los recursos naturales y de los daños por contaminación. Para el mismo periodo sugiere que desde el punto de vista ambiental el crecimiento económico de Colombia posiblemente no es sostenible. Entonces, desde el principio precisamente del componente ambiental ya partimos de que Colombia va en una senda no sostenible, ¿no? Precisamente cuando haces tú el balance de los daños por contaminación y por los recursos naturales. La economía, también dice que la economía colombiana es más intensiva en la utilización de los recursos naturales. Esa es una información de la OCDE, que bajo los escenarios de reducción de precipitación, la generación térmica también inclusive, como ahorita los embalses bajaron sus niveles, entonces obviamente tenemos que sacar las térmicas a que operen y por lo tanto las emisiones de gases de efecto invernadero son mayores que la misma 0.37% es lo que generalmente estamos diciendo. Y también ese punto 37% es importante que recordemos que es para el año 2004, que no sabemos qué pasó en estos últimos 10 años y muy posiblemente aumentamos ese punto 37% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Y precisamente también porque la deforestación no ha sido incluida y porque en esa época tampoco teníamos los datos de deforestación. Y obviamente teniendo en cuenta el aumento del nivel del mar, teniendo en cuenta que los 3 milímetros de aumento del nivel del mar en las dos costas, teniendo en cuenta la pérdida de los glaciares, del 3% de los glaciares en Colombia y obviamente la pérdida de la oferta hídrica,
habla, por ejemplo, sí señor, habla, por ejemplo, de que alrededor del 54% del agua del país es utilizada solamente por el sector agropecuario. Habla también que los costos relacionados por la contaminación del aire urbano e intramural y los sistemas inadecuados de agua, saneamiento y higiene alcanzan el 2% del Producto Interno Bruto. Que todavía existen 228 municipios que tienen botaderos a cielo abierto, etcétera. Ustedes, yo creo que es muy importante que se lea, y especialmente sobre las cifras que relaciona las pérdidas en el Producto Interno Bruto colombiano por el uso y exposición de elementos contaminantes, inclusive como el mercurio, que dice que regiones como Antioquia, por ejemplo, alcanza los costos precisamente por recuperar los ecosistemas impactados por mercurio, ascienden a 231.000 millones de pesos, que es 2.0 veces el Producto Interno Bruto del mismo departamento de Antioquia. Y así, en general, el tema de riesgos también es fundamental. En el tema de riesgos es importante que recordemos que Colombia ocupa el tercer lugar del mundo de tener la población en la infraestructura y su desarrollo económico en las áreas donde no debe estar, precisamente por deslizamientos, por avalanchas, por inundaciones, inclusive por terremotos, ¿no? Lo comparan al lado de China, India y Bangladesh. Y obviamente ese hecho tiene que ver directamente con las pérdidas económicas que el país asume todos los años por las manifestaciones de su vulnerabilidad ante estos eventos, no solamente por exceso de agua, sino también por escasez del recurso hídrico, como lo estamos viendo ahora, de aproximadamente más de 200 municipios con escasez del recurso. En cuanto al tema de los ecosistemas, más de 120.000 hectáreas años se deforestan en el país, obviamente aumentando el impacto de la desertificación en Colombia y por lo tanto el impacto de la pérdida del recurso hídrico. Todo esto para decir que el mismo poeta y filósofo antioqueño Fernando González decía en el 1935 que muy posiblemente se debe a que para él el hombre daba la impresión de que el hombre no se encuentra bien en la tierra y que por lo tanto no está aclimatado. Entonces yo creo que por eso no entendemos todavía los pronósticos del clima, pero yo sí creo que es fundamental que nosotros actuemos, y la palabra acción significa concentración y es enfocarnos en ese trabajo de generación de la información, en ese trabajo de la administración de la información, de cómo todas las entidades empiezan a trabajar de manera conjunta, no solamente generándola, sino integrando y generando información a nivel local, regional y nacional. Muchas gracias. De cómo llegar a un trabajo conjunto y cómo compensar o cómo pagar precisamente el uso o el abuso de los recursos naturales. No sé cuántos minutos tenga, me dijeron que podía hablar media hora, 2 horas, 3 horas. 12 minutos. Ok, muchas gracias. Voy a tratar de ser de la mesa de diálogo, y también al doctor Bustamante, que me alegra verlo después de tanto tiempo de trabajar juntos, especialmente en estos temas tan importantes para el país como es precisamente la generación de conocimiento para Colombia. Bueno, mi intervención, y respondiendo a la pregunta precisamente del doctor Bustamante. Muy buenas tardes a todos los asistentes a este importantísimo evento. Magistrado Velilla, muchísimas gracias por la invitación. Doctor López, muchísimas gracias. Y demás entidades organizadoras de este importante foro para el país. Un saludo muy especial a mis colegas. Iba a decir muy breve, pero la verdad yo creo que vale la pena recordar información importante que ha venido generando el país
en lo que tiene que ver directamente con el estado de nuestro territorio también y saber de lo que de alguna manera vamos a proponer posteriormente frente a la integración precisamente de este trabajo y de la información que se genera en muchísimas entidades. Quiero comenzar felicitando al magistrado Velilla. No nos conocíamos y lo empecé a conocer a través de las letras, lo empecé a conocer a través de sus sentencias. Y no sé, magistrado, qué tanto usted ha dimensionado el impacto de las